este sujeto contemporáneo utilizamos algo, la excusa del amor, la excusa del encuentro con el otro, el problema del otro, como decía Todorov, o bueno, esa alteridad que según estos pensadores, algunos de los que venimos trayendo, se va perdiendo y nos imposibilita nuestro encuentro con el eros, nuestro encuentro con el amor. Venimos hablando con Eric Fromm sobre el arte de amar y las formas de la unión. Hablamos de la unión o la unidad del rebaño, esa que nos hace conformistas, nos vuelve conformistas con la opinión vigente, con la opinión masiva, masificada. Hoy hablamos sobre el sujeto narcisista, del rendimiento, que hoy por hoy también se va adaptando a las condiciones contemporáneas de la autoexplotación del sujeto emprendedor. Bueno, son temas que nos parecen vitales y apareció en algunas conversaciones que tuvimos con el invitado que te volvemos a convocar hoy porque realmente nos gusta mucho y además sabemos que a ustedes también, por lo que nos han contado. Agustín Barúa Cafanena, que es psiquiatra especializado en la antropología y que se ha metido con temas que socialmente son muy relevantes en las sociedades actuales, y uno de ellos es la normopatía, un concepto que nos tiró hacia el pasar y que nos hacía pensar muchas cosas, y que a lo mejor tiene algo que ver con esto y algo que podamos evaluar en estos tiempos y nos ayuda a pensar nuestra intimidad, pero también la vida social, la realidad política actual. Agustín, primero lo saludamos, gracias por estar ahí. Un abrazo, Fede. Estaba escuchando recién el catálogo temático y yo decía, wow, enciclopédica esta recorrida, ¿no? ¿Qué hacemos con todo este volumen de cosas? Sí, y sobre todo cuando lo hacemos en un programa diario en la mañana, que la gente está lavando la ropa, cocinando la milanesa, yendo a buscar a los pibes a la escuela, y le interrumpimos momentos muy raros, ¿no? Para esto, pero nos gusta pensar que a lo mejor, como te digo, agarrás una palabra que alguien dijo, normopatía. ¿Es posible cuestionar la normalidad de esta pregunta que hoy traemos acá al programa? Y a lo mejor le hace pensar algo, che, ¿cuánto tengo de esto? Porque lo que estamos buscando es cómo encontrarnos con algo de nuestra propia salud, ¿no? No es un capricho ideológico, queremos ir para allá, sino cómo encontramos algo que sea auténtico y que nos haga salir de este enjambre que parece hoy ser ya no como era antes, del excluido, el loco que quedaba afuera, sino que se ha impregnado en la sociedad. Bueno, contanos esto sobre si es posible cuestionar la normalidad, ¿por qué hacerlo, por ejemplo? Yo creo que es necesario, posible, necesario, por momentos urgente. O sea, porque dar por sentado que lo normal es un resuelto, es una claudicación muy peligrosa, ¿no? Voy a comenzar con una cita que me gusta mucho de Fernando Bárcena para abrir un poco el panorama. Fernando decía, ¿qué es la normalidad? Nada. ¿Quién es normal? Nadie. Aunque la diferencia hiere y por eso nuestra primera reacción es negarla. ¿Cómo combatir la imposición de la distinción normalidad-anormalidad? Habitando en el interior de la diferencia, siendo íntimo con ella, con un gesto cotidiano, quizás poético, quizás épico, de reconciliación, pues la reconciliación es parte del ejercicio de la comprensión, el único modo de sentirse en paz en el mundo. Hay algo de la necesaria suavidad para la época que yo creo que es importante ponerlo aquí en juego porque creo que cada vez más tendemos a construir murallas simbólicas, fronteras simbólicas que distinguen e inferiorizan la diferencia, ¿no? La normalidad es una de las que está más establecida, naturalizada, poco problematizada porque creo que los movimientos en salud mental no tenemos todavía la fuerza para colocar esta disputa suficientemente, ¿no? Eh, esto que yo les quiero compartir hoy, hace un poco una investigación que le hicimos con otros 4 compañeros, Irina, Valeria, Waldina y Ángel, desde la Universidad Nacional de Pilar, que es una universidad pública al sur de Paraguay, ¿no? ¿Cómo discutir lo normal? Que quizás sea un puntapié inicial interesante, ¿no? Tiene muchos ángulos, ¿no? Eh, la primera que yo creo que diría es lo normal como frontera, ¿no? Como ese lugar donde el otro queda afuera.
se ageniza, ¿no? Eh, lo normal como norma, ¿no? A mí me gusta mucho una cita de Thomas Szasz, un antipsiquiatra estadounidense de los 50 que decía, para la psiquiatría la normalidad es como una hilera de repollos, quietos, callados, iguales. Lo normal como localía y enseguida lo migrante amenazante es un emergente contemporáneo global, ¿no? O sea, los que vienen de otra parte per se ya serían los anormales, ¿no? Eh, lo normal como inmunidad, ¿no? A veces uno se pregunta cómo se construyó la fantasía de que podemos de alguna manera intervenir en esta frontera construyendo muros de ladrillos, ¿no? Y Franco Rotelli decía porque de alguna manera el manicomio es el lugar del contagio originario, es el lugar donde están los apestados y encarcelándolos ahí es como que resolvemos el tema de lo normal a normal, ¿no? Uno puede parar a pensar qué fantasioso es esto. Yo siempre recuerdo una frase clásica alguna vez cuando fui residente del Hospital Psiquiátrico de Asunción. La evolución de enfermería decía sin novedad. Y sin novedad era lo más hermoso que le podía pasar a la sala, de esa mirada sanitarista. Y la falta de novedad es la muerte, ¿no? O sea, yo creo que había una especie de autodenuncia en esa expresión tan naturalizada, tan cotidiana y tan jodida, ¿no? Mm. Lo normal como fortaleza, ¿no? Eh, decía Carlos Escliar, también un peor argentino, decía que la normalidad es un artificio que solo puede verse alterado por la experiencia de la fragilidad, ¿verdad? Solo en tanto transitamos lo frágil, se derrumba esa pretendida genidad y esa monstruización de lo anormal, ¿no? Lo normal como apuro, en esta frase tan vaciada que es, vamos pues a vernos uno de estos días, que nace muerta, ¿no? Vuelvo a Scliar, decía, aquello que está al otro lado de la normalidad no es la anormalidad, sino el tiempo. O dicho de otro modo, necesitamos de la normalidad cuando no tenemos tiempo para conversar. Si tuviéramos tiempo, no necesitaríamos la idea de lo normal. Pero como no hay tiempo, juzgamos. O sea, el tiempo, la pausa, la ralentización es lo que desmonta, según Scliar, esa frontera normal a normal, ¿sí? Lo normal como verdad, ¿no? Y ahí hay 5 prejuicios sobre lo loco que son muy fuertes en la frontera cordura-locura, ¿no? Lo loco como peligrosidad, irreversibilidad, improductividad, incapacidad y cronicidad, ¿no? Dicen Hugo Cohen y Natella, ¿no? Lo normal como lo natural, ¿no? Y ahora que hay un auge tan fuerte de las discusiones biológicos centradas, también construye una muralla moral, fuertemente moral, porque en realidad lo que se hace es un dictamen de lo bueno y lo malo, ¿no? Mm. Eh, Lo bueno aparece ahí del lado, digo, en términos de cómo lo venimos charlando, del lado de lo positivo, la pura positividad y toda negatividad parece ser algo que debemos rechazar en este sujeto del rendimiento permanente, ¿no? Del productivo. Traigo palabras también que asocio a lo que venimos charlando con lo que vos vas expresando. total, total, Mm. súper necesario. Lo normal como lucro, esa quizás sea una, lo que tiene que quizás ya tenga una mayor presencia, ¿no? O sea, ahí el maridazgo de la psiquiatría hegemónica con las empresas farmacéuticas. Lo normal como completud, y acá vuelvo a Clear, que me parece que es un referente para poder deconstruir estas cuestiones, ¿no? Decía él, hay aquí por lo menos un doble movimiento que podemos percibir. Por un lado, el movimiento de pensar al otro como incompleto, de hacerlo incompleto, de fabricar y producir más y más su incompletud. Por otro lado, el movimiento de completamiento, la necesidad de completamiento, la violencia del completamiento. El cambio de argumento, si es que lo hay, quizás se encuentren en pensarnos como incompletud, en percibirnos como humanos en tanto y en cuanto somos incompletos, en que la incompletud, la finitud, el límite, la frontera, son aquello que nos hace humanos y no lo contrario, dice Scliar, ¿no? Mm. Otra línea es lo normal como seguridad, ¿no? Y ahí me gusta mucho citarlo a Marcelo Persia que decía que el ideal del manicomio es que no pase nada, ¿no? Entonces,
eh, es lo seguro, ¿no? Es una paz mortuoria. Y finalmente, la última característica que quiero listar es lo normal como genocidio, ¿no? Hay textos que trabajan mucho el tema de la medicina alemana nazificada, ¿no? Había una materia en la formación de grado de medicina en ese contexto cuando se nazificó la medicina alemana, que era higiene de la raza. Esta materia de pregrado médica a uno le pone los pelos que no tengo de punta, ¿no? Eh, Cuando uno piensa el sentido higienista, genocida, epistemológico que ya se iba construyendo en eso, ¿no? Hasta ahí un recorrido puntual, Fede. Para mí me parece importante abrir este espectro de discusiones. Sí. No, me quedo pensando en muchas cosas porque una es esto de que mencionábamos del infierno de lo igual, porque, y otra cosa me acordaba que en su momento cuando conversamos lo traigo algo demasiado mundano, demasiado politizado, pero es parte de las conversaciones que venimos teniendo con vos y que me parece que son provocaciones necesarias en estos tiempos. El día de hoy particularmente, a pesar de que este programa se pueda escuchar en diferentes tiempos y espacios, usemos algo muy actual. Me acuerdo cuando en las elecciones últimas en Argentina, de las que hablamos bastante con vos, se decía, muchos decían, no votes al loco, votá al normal. Y eso fue una frase que se usó mucho en campaña. Había que votar al normal solamente, ¿no? Y era como la salvación, no votar al loco. Me acuerdo de una entrevista que le hacía Tellenbaum al propio Javier Milei y le decía, a mí me parece que vos sos peligroso porque estás un poco loco o estás desequilibrado. Y él le dijo, ¿te parezco loco? Sí, le dice. Y le dice, ¿y los otros? Y hoy recibimos la noticia de la denuncia, más allá de la confirmación, comprobación y todo lo que esto destapa de la denuncia de la ex mujer del expresidente Alberto Fernández, que era el paradigma, ¿no? De la normalidad del hombre normal, del hombre sujetado a la norma y que nunca tenía un exceso, por ejemplo. ¿Qué pasa con ese que no tiene excesos, que no se muestra en ningún momento con debilidad? ¿Qué pasa con la debilidad? Con asumir la debilidad. El otro día Chinaski, que es el doctor Chinaski, un psicólogo argentino muy viralizado, decía, ya nadie dice estoy deprimido, estoy ansioso, le pone otros adjetivos porque son medicables. La depresión sería algo que requiere una actitud distinta de mí. Lo otro es medicable, entonces avanzo y sigo. Bueno, te tiré un montón de temas, pero vos andá por donde quiera. Sí, Chinaski dice, ya no se dice estoy triste, Eso, dice sí, estoy sí. deprimido. Claro, la Ah, medicalización, la patologización, la psiquiatrización de los sentires humanos es uno de los nudos, ¿no? Yo ahí voy a introducir, aprovechando esta brecha, yo también justo estoy revisando este tema de lo de Alberto Fernández, me interesa mucho. ¿Desde dónde se va a pensar lo que pasa? ¿No? Porque requiere tensionar una serie de cosas, ¿no? Una de ellas fundamental es el superiorismo moral cuerdista. O sea, de alguna manera la cordura como ideología, uno de sus cimientos fundamentales es su pretendida superioridad moral. Y aquí, bueno, no se puede discutir esto si no se plantea estas cuestiones de fondo, ¿no? Una noción que nosotros trabajamos en la investigación para avanzar un poquito más en el marco teórico y después entrar directamente en el tema de lo que salió de la investigación es lo normopático, ¿no? Joyce McDougall es una psicoanalista neozelandesa que acuña la noción de normopatías, ¿no? Eh, Decía ella en Alegato por cierta anormalidad, un texto suyo, la convicción de ser normal es una defensa caracterial que traba la libertad de pensar. O sea, la normalidad resulta francamente un guionado de la conducta y del pensar humano a partir de un monocarril. Se piensa así, esto es lo cuerdo, por ende esto es lo válido, el resto queda afuera, ¿no? Entonces, esa rigidización y esa vigilancia del pensar es muy terrible, ¿no? Nosotros solemos esquemáticamente hablar en lo normopático con tres características. Son personas que, no, nunca se rebelan, o sea, nunca dicen no, nunca entran en crisis, o si entran en crisis no se dan cuenta, o si se dan cuenta no piden ayuda. Y tercera, son personas que siempre parecen adecuadas culturalmente, ¿no? Yo siempre pienso, eh, ¿qué sería ser lo basal normal en Asunción? ¿No? Y acá podría ser humilde y solidario, como los dos rasgos
básicos de una pretendida normalidad. Yo no sé si en Capilla del Monte postula lo mismo, que probablemente no. Eh, Perdón, humilde y trabajador serían los dos básicos. Humilde y trabajador. Mm. Es lo que moralmente se jerarquiza, ¿no? Entonces, esta normopatización para mí es un gran problema, ¿no? ¿Cómo no hablar de Hannah Arendt y su texto clásico, Eichmann y la banalidad del mal, ¿no? Yo siempre pensé, y cierro con esto este punto, que para poder pensar el Estado paraguayo y sus transformaciones necesarias, habría que repensar desde ese texto, porque Hannah decía que Eichmann, aquel jerarca nazi responsable de la logística de los trenes de los campos de concentración, lo que quería era hacer bien su trabajo, ascender y ser leal a su ideología. Y de eso puede ser perfectamente una buena persona. Lo que no tenía Eichmann era la dimensión ética, o sea, no tenía preguntas sobre los efectos de su práctica. Me quedo un poquito por ahí, hacemos la transición a la investigación, ¿te parece, Federico? Claro, claro, como no. Sí, yo me quedo con ganas de escucharte sobre estos términos, más que intervenir. Se me ocurre ir llevando un poco sobre ese diálogo que venimos teniendo en esta semana, sobre todo con la audiencia, a partir de esta idea de si es posible el amor. Hay algunos que pronostican la imposibilidad del amor. Y fuimos viendo qué pasa con este sujeto actual, por un lado, a partir de Dick Fromm, sobre la unión como rebaño y que argumentamos, fundamentamos en una cuestión práctica, ¿no? De supervivencia prácticamente en las sociedades democráticas, donde, bueno, no asumimos voluntariamente la voluntad de rebaño, digamos, por diferentes circunstancias, con el argumento racional de la supervivencia, pero que, bueno, evidentemente no es necesario. A la vez aparece, como traíamos hoy en Chulhan, la idea esta del hombre narcisista, del exceso de narcisismo, del exceso de yo, del exceso de positividad, de ver al otro como una proyección de mi mundo, ¿no? Y lo pongo en juego también para ver cuál es la normalidad hoy, digamos, ¿no? Y este sujeto compulsivo a la comunicación, a la transparencia, a transparentar todo, a dejar todo fuera y expuesto. Bueno, también voy arrojando ideas nada más. Vos cerralo como quieras, que nos quedan estos minutos. Dale, vamos por ahí. Primero voy a pasar vergüenza públicamente. Yo me acuerdo que una vez yo acababa de volver de terminar la especialización en La Habana, Asunción, y un grupo de lacanianos iba a hacer una actividad con Raquel Capurro, que es una referente lacaniana montevideana en Asunción, y el tema era el amor. Y yo desprecié. Yo dije, qué tema más banal. Y la revolución, y los cambios sociales, y la diferencia, otras cosas, ¿no? Y después me di cuenta lo extraviado de mi comentario, ¿no? Yo decía, no, mira que estamos mal. Por un lado eso, creo que a veces en las ciencias sociales, en la academia, el amor no es un tema, ¿no? Es un tema marginado, menor. Entonces, ¿cómo le entramos a las experiencias sensibles del sentir en los campos académicos? Ahí quizás no tengamos tantas herramientas hasta recientemente, ¿no? Algunas décadas nomás, no creo que hemos entrado, no hemos permitido ese tipo de cosas, ¿no? Para mí hay una referente para una de las cuestiones centrales, que es el amor romántico, que es Coral Herrera Gómez. La quiero mencionar acá, ¿no? Coral ha trabajado muchísimo el amor romántico, como desarmado de un aparato. Ella habla muchísimo de la violencia romántica, ¿no? Creo que por otro lado, acá hay otro tema que hay que hacer toda una deriva, que es masculinidades y amor, ¿no? Entonces ahí los varones tenemos una tarea gigante, y yo creo que todavía estamos muy, muy, muy de aprendices, porque bueno, el movimiento mundial de mujeres que les ha podido dar como todo un grosor y un despliegue al debate, ¿no? Creo que nos falta todavía escuchar mucho. Y yo básicamente aportaría como cuatro características que me parece interesante problematizar, un poco en clave de salud mental, ¿no? Que un poco una línea que vengo, ¿no? El amor con estas cuatro características: igualitario, dinámico, cuidadoso y lúdico, ¿no? Eh, Hay una cuestión que me parece que es fundamental, que es la condición de paridad, ¿no? La condición de reciprocidad, ¿no? Para pensar lo igualitario, ¿no?
cómo se juega eso en los cotidianos, vincular en las relaciones, en la dimensión sexoafectiva, ¿no? Lo siguiente es lo dinámico, ¿no? O sea, su carácter fluctuante, cambiante, metamorfósico, porque a veces uno se queda con la foto, ¿no? La foto del flasheo y el cruce, la foto del enamoramiento, alguna gente la foto matrimonializada, o sea, pero eso tiene un movimiento, ¿no? ¿No? O sea, los vínculos nunca son estancos, y al tener un movimiento requiere todo un desafío estar acompañando el propio movimiento y no pretender fijarlo, anclarlo en una sola foto, ¿no? Los cuidados, que es fundamental, a mí me gusta mucho esa idea tan desafiante de que lo que funda un lugar amoroso es la capacidad de cuidado, ¿no? Me interpela muchísimo, yo como varón machista que vengo de las tradiciones patriarcales, me interpela, lo menciono con toda esa atención. Y lo cuarto es la ludicidad del amar, ¿no? Que tiene que ver con esta posibilidad del malabar, del extravío acordado, de la curiosidad, o sea, una serie de cualidades que hacen que vitalizan lo amatorio, ¿no? Yo no pude seguir los intercambios previos, así que no estoy al tanto de qué se habló en los programas anteriores, pero bueno, yo haría este aporte. Me gusta y nos quedamos con eso porque me parece que le aporta otra mirada y otros factores a lo que venimos charlando. Y bueno, nos quedamos con la sensación, con la necesidad de poner en discusión la normalidad también, no solamente ver y siempre asignar a un otro el que se corre de la norma, sino también cuánto de la norma es cuestionable, cuánto de la norma no nos satisface, nos hace mal, y poder también, como has dicho algunas veces, entrar en crisis. Quien no entra nunca en crisis, evidentemente va a sufrir, ¿no? Va a esconder síntomas y probablemente, como sabemos mucho en Capilla del Monte, por el nivel de terapias que abundan y que se diversifican, evidentemente también se llevan al cuerpo y producen un montón de malestares, de enfermedades. Así que son temas vitales para seguir charlando. Vamos a seguro volver a convocarte si nos das ese lugarcito. Te agradecemos un montón, Agustín, por estas charlas de siempre. Gracias, Fede. Solo un comentario final. Uh-huh. La investigación se centró en discutir un equipo de salud comunitaria del Estado y la gente que reside en el territorio de responsabilidad del equipo. ¿Cuál es el lugar de lo normal? ¿Cómo se problematiza, no? La cantidad de emergentes que tuvimos, la heterogeneidad y la dimensión crítica, grave que emergieron es enorme. ¿Qué quiero decir con esto? Alentar nomás a que podamos discutir más del mundo sanitario y problematizar la cuestión de la normalidad, ¿no? Creo que los efectos que tiene de que no nos detengamos a problematizar eso son muy grandes, ¿no? Solo eso, Fede, quedamos a disposición. Dale, abrazo enorme. Abrazo, gente. Vamos. Ahí estaba Agustín Barúa Cafarena, conversaba con nosotros aquí en el aire de la 98.1, en una radio Muchas Voces, en los estudios, en Capilla del Monte, en las sierras de Córdoba, en nuestro canal de streaming, en YouTube, una radio Muchas Voces, donde pueden encontrar esta y todas las entrevistas de este ciclo y también las columnas que hacemos. Nos despedimos, se quedan con la programación, nosotros nos vamos a reencontrar en el próximo episodio de Tenemos Otro Plan. Que pasen un hermoso día, chao.